Bienvenidos al bloque de planificación sucesoria. En este segmento vamos a analizar uno de los tipos de sucesión, que es la sucesión testada. Nosotros sabemos que la herencia puede ser deferida en forma intestada o testada. Intestada cuando el testador o el causante en este caso no ha dispuesto de sus bienes para después de su muerte, entonces la ley la que interpreta a quienes le corresponden los bienes del causante y en qué proporción. En el marco de este video nosotros vamos a ver a través de dos videos algunas cuestiones principales que consideramos principales respecto a la sucesión testada. En este primer video vamos a ver las disposiciones generales de la sucesión testada y la ley que rige el testamento. Y en un segundo video vamos a analizar los tipos de testamentos que existen en nuestra legislación y las causas de inhabilidad o de revocación de los mismos. Para hablar de sucesión testada podemos tomar el artículo 2462, el cual establece que las personas humanas pueden disponer para después de su muerte en forma libre de sus bienes, siempre y cuando no se violen las legítimas, lo hagan a través de algunos de los tipos de testamentos establecidos por el Código y con las solemnidades prescriptas para ese tipo de actos. Asimismo, también el artículo establece que el testamento puede contener disposiciones extrapatrimoniales. Bueno, ahora sí vamos a ver algunas de las disposiciones generales. En cuanto a las reglas aplicables para los testamentos, el artículo 2463 nos dice que al testamento le son aplicables las normas relativas a los actos jurídicos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para analizar el testamento es ir a las normas de los actos jurídicos que se encuentran en la parte del código en el artículo 279 en adelante. El testamento es una especie de acto jurídico y por lo tanto se le aplican esas normas. Termina diciendo el artículo 2463 siempre que no sean modificados por este título que es el que estamos viendo nosotros. Vamos a ver cuál es la edad para testar. Eso está establecido en el artículo 2464 y dice que se va a poder testar cuando una persona adquiera la mayoría de edad. Ahí también tenemos que hacer una remisión a la primera parte del código, en este caso al artículo 25, el cual establece que son personas menores de edad aquellas personas que no han cumplido la edad de 18 años. Por lo tanto, una persona mayor de edad que va a poder realizar un testamento es aquella persona que ha cumplido la edad de 18 años. En cuanto a los caracteres los vamos a encontrar en el artículo 2465 y en algunos otros artículos de esta sección. Uno de los caracteres fundamentales del testamento es que es un acto personalísimo, indelegable del testador, es una manifestación directa de su voluntad que no puede ser delegada en un tercero. No podemos dejar al arbitrio de un tercero a que disponga el destino de los bienes del causante para después de su muerte. Se trata de un acto que solo puede ser realizado por el causante. Tampoco el testamento puede ser realizado en forma conjunta. ¿Qué quiere decir que el testamento no pueda ser realizado en forma conjunta? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, puede ser que dos personas, una pareja, un matrimonio, decidan dejarle a sus hijos sus bienes y opten por uno de los instrumentos, que es un testamentógrafo, en donde pongan: nosotros, los padres, queremos dejar para después de nuestra muerte todos nuestros bienes a nuestros hijos. Esto sería un acto conjunto, porque no es independiente y no es exclusivo de uno de los causantes, sino que sería un acto conjunto de las dos personas. No estarían manifestando la voluntad de manera individual, sino que lo harían condicionado por la voluntad del otro. Estaría diciendo: nosotros lo estamos haciendo en conjunto. Esto está prohibido por la norma y no puede ser realizado. Distinto es si el acto fuera simultáneo. Por ejemplo, esta misma pareja o este mismo matrimonio va a una escribanía
y en donde primero uno expresa que le deja para después de su muerte los bienes a sus hijos y en el mismo acto, pero en otra expresión de voluntad, establece que la otra persona también le deja los bienes para después de su muerte. Esto sería un acto simultáneo. ¿Qué es lo que distingue un acto simultáneo y un acto conjunto? Es la unidad volitiva. Si hay unidad de voluntades, estamos ante un acto conjunto que está prohibido por la ley. En cambio, si hay voluntades separadas, aunque realizadas en un mismo acto, es un testamento válido. El testamento también puede ser correspectivo. ¿Qué significa? Estas dos personas en la escribanía, una dice, yo le entrego al otro que está ahí todos mis bienes para después de mi muerte. Y el otro a su vez, en un acto posterior, dice, yo también le entrego para después de mi muerte todos mis bienes a la otra persona. Esto también sería un testamento válido. El testamento, otro de los caracteres fundamentales, es que se debe completar a sí mismo. Como dijimos, una de las características que tiene el testamento es que va a tener efecto, va a empezar a regir recién a partir de la muerte del causante. Entonces, todas sus disposiciones deben estar completas por cuestiones de interpretación, de ejecución, porque ya no va a estar el causante para poder decir cuál es el sentido que le había dado a sus palabras. Y por último, es esencialmente revocable el testamento. ¿Qué significa que es esencialmente revocable? Significa que, como no va a tener efecto, sino a partir de la muerte del causante, va a poder ser modificado tantas veces el causante así lo desee. Por distintos motivos, cuestiones familiares, hay hijos que le haya ido mejor, hijos que le haya ido menor, según el trato, afinidad, podrá disponer y modificar el testamento cuantas veces quiera. El tema de la nulidad es muy importante porque atraviesa toda la sucesión testada y todos los testamentos. Lo vamos a ver en un segmento específico que va a ser llevado a cabo por el profesor Gustavo Villegas, así que ese tema de la nulidad no lo vamos a atacar ni en este video ni en el siguiente, sino que en un video específico que va a estar también en el curso. Ahora vamos a ver la ley que rige el testamento. Acá nosotros no vamos a analizar la nulidad o la validez del testamento, sino que vamos a analizar cuáles son las reglas o cuál es la ley aplicable para determinar si una parte de un testamento o un elemento de un testamento es nulo o es válido. ¿Por qué digo esto? Una parte del testamento, un elemento, porque las leyes aplicables son distintas, las reglas aplicables son distintas según se trate del contenido, según se trate de la capacidad o de la forma. Se aplican distintas leyes. Cuando digo se aplican distintas leyes, tenemos que tener en cuenta leyes con relación al tiempo y leyes con relación al espacio. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda un poco más. Cuando hablamos de leyes según el tiempo, podemos entender que, por ejemplo, una persona realiza un testamento bajo la influencia de una ley y después esa ley es modificada por otra. ¿Cuál es la ley que va a regir? ¿La de cuando hizo el testamento, o la del momento de la muerte, o la de algún momento intermedio? Bueno, estas reglas son las que determinan esas pautas y van a ser diferentes según el elemento del testamento que se trate. Pero vamos a empezar, vamos a ver la validez del contenido. El artículo 2466 establece que respecto del contenido del testamento se va a aplicar la ley vigente al momento de la muerte del causante. ¿Qué significa esto? Que si una persona hace un testamento bajo la influencia del Código de Vélez-Arfield, que establecía una legítima muy alta y establecía que se podía disponer solo de 1/5 de la herencia, y en el testamento vamos a suponer que esta persona dejó más de 1/5, pero se muere una vez que el Código Civil y Comercial de la Nación ha sido sancionado, que establece una legítima más flexible y otorga al testador para disponer de una porción mayor, de 1/3. Supongamos que en el testamento esta persona había dejado 1/3. Entonces, ¿qué regla le vamos a aplicar o qué ley en relación al tiempo? La ley que existía al momento de que este testador dejó ese tercio en un testamento, o la ley que existía al momento de la muerte, que es el Código Civil y Comercial. El artículo 2466 nos establece que la regla aplicable, la regla para el contenido de ese testamento, es la ley vigente al momento de la muerte del causante. Otro ejemplo podría ser el caso de la desheredación. Supongamos que la desheredación en el Código Civil y Comercial ha sido derogada.
pero existía en el Código de Vélez. Supongamos que el testamento había sido realizado durante la vigencia del Código de Vélez y establecía la desheredación. A la muerte del causante, si aplicamos el artículo 2466, vamos a entender que la ley aplicable es el Código Civil y Comercial, que no tiene prevista la desheredación. Entonces podríamos decir que esa cláusula de ese testamento, en este caso, podría ser nula. Esto ha traído algunas discusiones en la doctrina y la jurisprudencia y tiene que ver también con que muchos autores sostienen que ha sido mal eliminada en forma indebida la desheredación en el Código Civil y Comercial. Respecto de la capacidad para testar, ¿cuál es la capacidad, cuál es la ley que rige la capacidad para testar? Porque esto también se ha modificado. Podemos decir que en leyes anteriores se exigía la edad de 21 años y el Código Civil y Comercial ahora exige 18 años. Bueno, ¿cuál es la ley que va a regir qué capacidad se tiene que tener para testar? El artículo 2647 establece que la ley vigente al momento de la celebración del testamento es la que rige la capacidad. O sea, si durante la vigencia de una ley establece una capacidad, esa es la que se va a tener en cuenta y no la del momento de la muerte, como hemos dicho que es la regla para el contenido. En cuanto a las formas de los testamentos, aquí lo mismo que venimos diciendo. ¿Cuál es la ley que rige las formas? Porque, por ejemplo, una ley puede haber dispuesto algunos requisitos para unos testamentos y otra ley posterior puede haber dejado sin efecto algunos de estos requisitos o establecer otros tipos testamentarios. Entonces, ¿qué ley rige? Acá el artículo 2472 también establece que la regla que va a regir la validez o nulidad de la forma de los testamentos es la del momento de la realización del testamento, la ley vigente al momento de la realización del testamento. Vamos a poner también acá un ejemplo, ya lo vamos a ver en el segundo video, que existen diversos tipos testamentarios, pero en el Código de Vélez teníamos los testamentos hológrafos, los testamentos cerrados y el testamento abierto o el testamento por acto público. El testamento cerrado ha sido suprimido por el Código Civil y Comercial, pero vamos a suponer que una persona, bajo la influencia del Código de Vélez, celebró un testamento cerrado. Al momento de la muerte, se determina que había celebrado un testamento cerrado. Según esta disposición, ese testamento va a ser válido. ¿Por qué? Porque al momento de su confección era uno de los tipos permitidos por el Código para realizar el testamento. Entonces, tenemos que sería válido. El artículo 2645, en la parte de Derecho Internacional Privado, habla también de la forma de los testamentos donde hay elementos internacionales y dice, si el testamento ha sido dictado o celebrado en el extranjero, va a ser válido de acuerdo a las formas que establecían en el lugar para su celebración, en el domicilio del testador, la nacionalidad del testador o si cumple con las reglas legales establecidas por el Código Argentino. La norma establece un criterio flexible tendiendo a preservar la validez del testamento. Hasta aquí hemos hablado de las reglas en cuanto al tiempo. ¿Qué ley es aplicable con respecto al tiempo? Leyes anteriores, leyes posteriores, leyes intermedias del acto jurídico, pero no hemos dicho nada respecto de la ley con relación al espacio. ¿Cuál es la ley aplicable respecto al espacio? Es decir, ¿qué ley es aplicable en cada segmento? La ley argentina, la ley española. Respecto de la validez del contenido, el Código Civil y Comercial no establece una regla de validez en cuanto al espacio, pero de la interpretación del código podemos decir que se aplica el artículo 2644, el cual establece que el derecho aplicable a las sucesiones es el derecho del último domicilio del causante. Esas son las reglas que se van a aplicar, y respecto de los bienes inmuebles se va a aplicar la ley argentina. En cuanto a la capacidad para testar, el mismo artículo 2647 dice que la ley vigente es la del domicilio del testador al momento de realizar el testamento, así que esa sería la ley aplicable con relación al espacio. Bueno, queda para el segundo video. Vamos a entrar a analizar con mayor detenimiento los tipos testamentarios.